¿Qué tal? Esto es para psicopatología de la adolescencia, principales trastornos. Durante esta etapa vamos a ver una reorganización biológica, cognitiva, emocional y social que está dirigida a que el individuo consiga adaptarse a las expectativas y exigencias culturales implicadas en convertirse en un adulto. ¿Escuchaste bien? El adolescente está en constante cambio. El adolescente se está ajustando a una nueva realidad, está descubriendo sus características, sus habilidades, está desarrollando muchas cualidades que le van a permitir enfrentarse a un mundo lleno de exigencias, el mundo de los adultos. Entonces, durante este trayecto, él se reorganiza, su cuerpo se reorganiza, su mente se reorganiza, sus emociones se reorganizan y también sus relaciones cambian, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a observar que esta etapa es en la que la interacción se da entre la plasticidad cerebral y los acontecimientos ambientales y que es irrepetible. El cerebro del adolescente está en proceso de maduración y es plástico, es flexible. ¿Sí? Se produce una remodelación neuronal y va a permitir la comunicación entre las regiones corticales y las subcorticales. ¿Sí? Esas interconexiones, ¿verdad? Esas sinapsis que se presentan, ese trayecto de los neurotransmisores que van a activar otras zonas, es una actividad de mucha afluencia en el adolescente. Entonces se permite el funcionamiento motor, ¿sí? Sensoriomotor, motivacional, emocional y cognitivo en los adolescentes. La aparición de la psicopatología va a depender de aspectos genéticos, ¿sí? Y también de la relación de los cambios hormonales, de la existencia de una psicopatología previa y por supuesto de factores ambientales. No es tan sencillo que hablemos de una psicopatología. Debemos de considerar que la adolescencia está caracterizada por una acentuada reactividad emocional. El adolescente se enoja intensamente, ¿sí? Se entristece intensamente, se emociona impresionantemente. Sus reacciones son extremas, ¿sí? Se potencializa, pero además es súper sensible a la influencia de sus amigos, de sus compañeros, ¿sí? Es impulsivo y busca tener emociones fuertes. Y todo esto se va a asociar con esa capacidad limitada de autocontrol. O sea, es muy intenso, pero no puede controlar sus emociones como lo hace un adulto. Tiene que aprender a controlarlas. Entonces, él no puede a veces mediar entre sus emociones, sus pensamientos y sus comportamientos. Está confundido, a veces le gana la emoción, a veces le gana la hormona, a veces no piensa lo que hace, a veces no piensa lo que dice y solo lo dice y se mete en muchos problemas, ¿verdad? Además, los cambios hormonales que están presentes en todo el tiempo, por eso tienen mucho sueño, por eso están muy cansados. Y le agregamos lo neurobiológico, específicamente en el cerebro y los grupos celulares. Entonces, los adolescentes se piensa que son conflictivos en su mayoría y que tienen muchos trastornos psiquiátricos, pero eso es completamente falso. Sí es cierto que existe una transición de la infancia a la edad adulta y que en ese proceso se producen cambios evolutivos que van desde la remisión de síntomas hasta la cronicidad. Es decir, algunos van a desaparecer y algunos se pueden agravar. Algunos de los cambios que se producen se deben a ese proceso neuronal también. Vamos a observar que uno de los trastornos que se puede presentar es el famoso TDAH, ¿verdad? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Puede existir sin hiperactividad o con hiperactividad. Este trastorno es neurobiológico y se debe a una desregulación en los neurotransmisores, específicamente en la dopamina, afectando principalmente al córtex prefrontal y el sistema límbico. Sin embargo, a nivel clínico, pueden ser los trastornos de conducta derivados los que asocian el motivo de consulta, es decir, tiene problemas, conductas disruptivas y piensan que tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Entonces, el TDAH presenta una triada característica. Primero, la hiperactividad, que es descrita como un continuo y cambiante exceso de actividad. No dura 4 segundos en una misma actividad. El déficit de atención, ¿sí? Un estilo de funcionamiento mental que impide un esfuerzo mental sostenido. No se puede concentrar en una clase. Si la maestra está explicando la tarea y ni siquiera terminó de escuchar su explicación cuando él ya está haciendo otra cosa. La impulsividad,
que hace que actúen en forma inmediata y poco reflexiva. Y entonces pegan, avientan las cosas, te contestan, ¿verdad? Y los pensamos que tienen un problema severo. También se encuentran dificultades en el autocontrol, la falta de voluntad, la iniciativa o la baja tolerancia a la frustración, acusada por una necesidad de recompensa inmediata. ¿Y qué creen? Todo esto puede ser un trastorno neurobiológico por la desregulación de los neurotransmisores. No es porque el niño quiera, el niño no tiene control de eso, el niño no lo determina. Necesita haber un tratamiento neuropsicológico para la regulación, pero además que tengamos la suficiente tolerancia y la capacidad para comprender y entender este problema que el niño no lo buscó. Otro trastorno que se presenta muy frecuentemente es el trastorno negativista desafiante. El adolescente de por sí es desafiante, ¿verdad? Y tanto el DSM-5 como el CIE-11, en la versión beta, lo definen como un patrón persistente de al menos 6 meses de duración de un estado de ánimo irritable, agresivo y una conducta desafiante desobediente, oposicionista y vengativa, que es más frecuente de la observada en menores de la misma edad y que no se restringe a la interacción con los hermanos, o sea, no, se presenta en casa, fuera de casa. Además, el TND de conducta desafiante conlleva, según indica el DSM-5, mayor riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad y un trastorno depresivo mayor. Es decir, si un chico presenta un trastorno negativista desafiante, puede llegar a presentar un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo mayor. Por su parte, existen los trastornos de conducta y aquí vamos a encontrar que el DSM-5 lo define como un patrón repetitivo y persistente de comportamientos en los que no se respetan los derechos básicos de los otros, no se respetan las normas, las reglas sociales o las leyes, se agrede a las personas, a los animales, se destruye la propiedad ajena, se engaña, se roba, se incumplen las normas y requiere una temporalidad de 12 meses para su diagnóstico. Un año observando estos síntomas para que se hable de un trastorno de conducta. Aunado a ello, el abuso de sustancias es una de las características que se asocian con los trastornos de conducta y eso empeora el pronóstico. ¿Cómo podemos saber que es un trastorno de conducta? Bueno, aquí hay algunos criterios, aunque es un poco pequeña la letra, sé que ustedes no lo van a leer, ¿verdad? Debemos de ir observando criterio por criterio para poder determinar si una persona está presentando un trastorno de conducta. Por ejemplo, patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos básicos de otras personas o normas sociales importantes de la edad, manifestándose por la presencia de 3 o más de los siguientes 15 criterios de cualquiera de las categorías que aparecen a continuación durante los últimos 12 meses o por lo menos de un criterio durante los últimos 6 meses. Con un criterio persistente por 6 meses podemos hablar de un trastorno de conducta. Son agresión a personas y animales, destrucción de la propiedad, fraudulencia o robo y violaciones graves a las normas. En el caso de la agresión a personas y animales, fanfarronea, amenaza a las personas, intimida a otros, inicia peleas físicas, puede llegar a utilizar armas para causar daño físico grave, ha manifestado crueldad física hacia otras personas o hacia con los animales, aguas con los niñitos que les destazan el pollo con un palo, ¿verdad? Hay que darle seguimiento y hay que observar si no es un trastorno de conducta, o aquellos que meten a la lavadora al gato o al pollo, ¿verdad? Al perro, ha robado, ¿sí?, enfrentándose a la víctima, ha forzado a alguien a tener actividad sexual. Eso es en cuanto a las personas y animales. En cuanto a la propiedad, ha provocado deliberadamente incendios con la intención de causar daños graves, deliberadamente, porque acuérdense que también hay accidentales, ¿verdad? Ha destruido deliberadamente la propiedad de la otra persona, su computadora, su cuaderno, sus cosas personales. Ay, se le cayó, ay, discúlpame, se me cayó al agua el celular, ¿sí? Fraudulencia o robo. Ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra persona, a menudo miente para obtener bienes o favores o para evitar obligaciones, ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento con la víctima, pero sin allanamientos o destrozos,
En cuanto a violaciones graves de normas, ahí tengo un error de ortografía, a menudo permanece fuera de casa por la noche a pesar de las prohibiciones paternas, un comportamiento que inició antes de los 13 años. Se ha escapado de casa durante la noche por lo menos 2 veces, viviendo en casa de sus padres o un hogar sustituto, o solo una vez sin regresar durante un largo periodo de tiempo. Suele hacer novillos en la escuela práctica iniciada antes de los 13 años de edad. El trastorno disocial provoca deterioro clínicamente significativo de la actividad social, académico-laboral, y si el individuo tiene 18 años o más, no cumple criterios de trastorno antisocial de la personalidad. Otros trastornos que se pueden presentar en la infancia y la adolescencia es la ansiedad por separación, el mutismo selectivo, el trastorno reactivo de la vinculación de la infancia o la niñez, el trastorno de movimientos estereotipados y el trastorno de la infancia, la niñez o la adolescencia no especificados. Todos estos contenidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5. Otro trastorno muy frecuente es la depresión. Y me voy a saltar un poco aquí estos criterios para hablar de depresión, porque luego la gente generaliza. Acuérdense que el adolescente oscila mucho en sus estados, es muy eufórico, muy triste, muy contento, ¿verdad? Y está así. Entonces, la presencia de 5 de los siguientes síntomas durante un periodo de 2 semanas que presentan un cambio respecto al funcionamiento previo son el estado de ánimo depresivo o la pérdida de interés o de la capacidad para el placer. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día según lo indica el propio sujeto o la observación realizada por otro. En niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable. Disminución acusada de interés o de capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día de casi cada día. Pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso, por ejemplo, un cambio de más de 5% del peso corporal en menos de un mes. O pérdida de apetito casi cada día. En niños y adolescentes, fracaso en lograr el aumento esperado. Insomnio o hipersomnia casi cada día. Agitación o enlentecimientos psicomotrices cada día. Sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiados casi cada día. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, indecisión casi cada día. Pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan específico para suicidarse. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de las otras áreas importantes de la actividad del individuo. El episodio no es atribuible a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o una enfermedad médica. La ocurrencia de un episodio depresivo mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante u otros trastornos del espectro esquizofrénico y otros trastornos psicóticos. Y no ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. Otro que es muy frecuente es el trastorno de ansiedad. Es la forma más frecuente de psicopatología en la adolescencia, ¿verdad? Y vamos a encontrar que puede cambiar su expresión: miedo infantil en la adolescencia y después miedo a fracaso escolar en la adolescencia, a la competencia social, a cuestiones de salud. Aquí observamos cambios y retos en la adolescencia, en sus cambios físicos, la elección de sus estudios, la necesidad de autonomía, ¿verdad? El ser aceptado por el grupo de compañeros, de amigos, las primeras relaciones de pareja. Y entonces la ansiedad puede aparecer por cualquiera de estas situaciones. Y entonces podemos pensar que es muy frecuente en los adolescentes. En la adolescencia son más frecuentes en las chicas los trastornos de ansiedad, en especial ataques de pánico y fobias específicas. Aquí se presenta la famosa fobia social y los ataques de pánico. La presencia de síntomas de ansiedad en la adolescencia duplica el riesgo de padecer ansiedad en la etapa adulta. ¿Qué quiere decir esto? Que si el adolescente presenta ansiedad, es más probable que presente ansiedad durante la etapa adulta, y también aumenta el riesgo de depresión, el abuso de sustancias y el fracaso escolar, ¿sí? Entonces, algunos de los trastornos de ansiedad más frecuentes son los ataques de pánico o crisis de angustia, la agorafobia, el trastorno por ansiedad a la separación y la fobia social. Y por último, los trastornos de conducta alimentaria. Sabemos que se puede presentar, ¿verdad?, anorexia nerviosa,
la bulimia, el trastorno por atracón, el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de la comida, la pica y el trastorno por rumiación. En la adolescencia, muy frecuente la anorexia y la bulimia, ¿sí? Y definitivamente esto implica otra cápsula para hablar específicamente de los trastornos de la alimentación. Entonces, esto fue para psicopatología de la adolescencia, de lo normal a lo patológico. Hablamos de los principales trastornos de la adolescencia.